fundo una empresa, me empieza a ir muy bien en la empresa, una empresa de tecnología. Tuve la oportunidad de conocer varios países de Centro y Sudamérica, vendiendo el software que nosotros producíamos. Vienen mis hijas, padrísimo, tengo dos hijas, Ángela y Paola. Sin embargo, el trato que yo tenía con mis hijas era muy fuerte, muy déspota. Yo quería que todo estuviera en un exceso de orden. Imagínense, cosas que me dejaron marcado fueron, por ejemplo, que ya como tenía la empresa, la tenía cerca de la casa, entonces yo trabajaba desde como las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, hasta la hora de la comida en la empresa. A la hora de comer, normalmente, o iba a alguna comida con los chavos con los chicos de la oficina, o me venía a comer a la casa, pero después de la hora de la comida, yo continuaba el trabajo en la casa, para poder tener un espacio solo, donde viera pendientes, cuestiones creativas y demás. Y pues mi hija, la pequeña, una niña de 5 años, yo tenía mi espacio de trabajo y llegaba y me decía, papá, ¿jugamos? Papá, ¿jugamos? Y ahora me avergüenzo del tipo de respuestas que yo le daba. Yo decía, ¿qué no te das cuenta que estoy trabajando? Hay que trabajar, tú comes. Se necesita trabajar, necesito que me dejes el espacio libre. Por favor, no me molestes. Imagínense decirle eso a una niña. Hoy, desde luego, esa respuesta se la di varias veces. ¿Cuál fue el efecto? Nunca en el resto de su vida me volvió a pedir que jugáramos. Y lo que yo hice fue crear una barrera tremenda entre yo y mis hijas. Entonces la comunicación con mis hijas al paso del tiempo se volvió en nada más, papá, ¿me das permiso? Papá, necesito esto para la escuela. Papá, ¿me das dinero para esto? Y esa era toda la comunicación con mis hijas. Mi esposa, la que ahora es mi esposa, es una persona muy prudente, una excelente persona, y gracias a eso yo estoy seguro que no hubo un divorcio. No lo hubo en la práctica, pero en la realidad había una separación tremenda. Yo, por ejemplo, terminaba de trabajar, me iba a ver la televisión, ahí estaba mi familia, yo creo que no pasaban ni 5 o 10 minutos cuando me quedaba solo. Era intratable vivir conmigo. Nunca le puse una mano encima ni a mi esposa ni a mis hijas, pero no solo que en forma física se lastima a las personas. Mi forma de hablar, el despotismo con el que trataba a mi esposa, lo autoritario que era con mis hijas, yo creo que era peor que golpearlas. Y así fue como empezó la situación. De la familia se degradó muchísimo, realmente se resquebrajó totalmente. En la parte, la misma cuestión de soberbia, de que les comentaba que desde niño me acostumbré a ser el centro, pues me llevó a ser una persona sumamente soberbia. Si me estaba yendo bien con mi propia empresa, wow, pues ya casi no tocaba el piso. Pero lo mismo me llevó a empezar a tener malas decisiones empresariales. Entonces la empresa se empieza a ir en picada con deudas fuertes. Yo era el responsable principal de la empresa, teníamos deudas fiscales, empezamos a pedir prestado, llegué a vivir la situación horrible que es de llegar y que me hablara la secretaria y me dijera, mejor no se presente ahorita, está un coche estacionado enfrente, personas que iban a cobrarme, que enviaban personas a cobrarme dinero que yo debía a través de la empresa. Yo viví lo que es había puesto en garantía mi casa, entonces lo que es el domingo en la noche, ya antes de dormir, el pensar, híjole, y mi esposa no sabe, y si nos quitan la casa por las deudas, ¿qué voy a hacer? El no querer que llegara el domingo, el lunes, por tener que volver a enfrentar todo este tipo de situaciones. Se volvió muy apremiante la situación. Me hablaban en la madrugada por teléfono para cobrarme de las tarjetas de crédito. Lo que hacía era que dejaba el teléfono descolgado para no recibir ese tipo de llamadas. Sin embargo, si nos veían desde afuera, aprendimos como familia a dar una apariencia de correctos, una familia muy correcta, íbamos a las reuniones, me agarraba de la mano con mis hijas,
¿sí? Entonces nos veíamos bien. Por fuera, pues yo me veía como un empresario exitoso, aunque la empresa ya estuviera totalmente en quiebra. Y es en esta situación cuando yo llego a la fraternidad. ¿Cómo llegué a la fraternidad? En lo familiar, destrozado, ¿sí? Con un frialdad y unos espacios entre cada uno de los miembros de la familia con respecto a mí, enormes. ¿Sí? En la economía, quebrado. La empresa ya no funcionaba, había más deudas cada vez, mal. En lo espiritual, miren, yo no entendía qué era lo espiritual. Para mí no había más que trabajo, cuestiones materiales. De veras me preguntaban y yo no tenía ni la más mínima idea de lo espiritual. Las personas que se dedicaban a temas espirituales, incluso a temas culturales o artísticos, para mí eran unos parias de la sociedad. Eran unos parásitos que mejor debían de dedicarse a cosas productivas. Esa era mi forma de pensar cuando yo llego a la fraternidad. Me invita un amigo, era más o menos, acababa de pasar mi cumpleaños, entonces me dice que me invita a una cena, y bueno, que no tenía tiempo. Me dice, oye, pues es tu cumpleaños, te invito, hombre, va a ser gratis. Y bueno, ya cambió la cosa. Cuando oí gratis, como la situación económica no era nada buena, dije, pues vamos. Llego a una cena, me reciben muy bien, cosa que me extrañó mucho. Y transcurre la reunión, yo empiezo a voltear, se me hizo muy extraño, porque pues yo dije, una cena, pues tiene que haber un poquito de vino tinto al menos, ¿no? Para que pase la forma de pensar, el tiempo, y nada, ¿no? Entonces, se me hizo eso extraño, me sentí raro. Miren, no entendí nada de a qué se dedicaba ese grupo de personas, de verdad, pero me sentí a gusto. Cuando llego a la casa me dice mi esposa, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Le dije, bien. Y dice, ¿y qué tal? ¿Cómo estaba? Dice, mira, no sé, se me hizo gente muy rara, hablan de cosas a las que no estoy acostumbrado, se me hace que no son muy productivos, pero me sentí muy a gusto. Y dan capacitación, tienen unas reuniones los martes y dan capacitación, entonces eso me llamó la atención, voy a ir, ¿no? Entonces, así fue mi primera reunión de la fraternidad, donde no entendí absolutamente nada. Sin embargo, a partir de ese día, nunca volví a faltar a una reunión. A mí me atrapó al principio los temas de capacitación y porque eran temas de los que yo nunca había escuchado. Al final de la reunión, eso sí me acuerdo, fíjense lo que me acuerdo de la reunión. Dos cosas, la persona que habló ahí y no muchos detalles, pero pues que sí le había ido bien, ¿no? Es con lo que me quedé. Y nos pidieron en una papeleta que anotáramos cosas que no habíamos podido lograr. Yo en ese tiempo, por la crisis, anoté algo en relación a vender un terreno. Y bueno, va pasando el tiempo y el tiempo me estoy refiriendo a un par de meses y de repente ya llega la situación muy crítica. Mi esposa y yo decidimos vender ese terreno. Ese terreno lo habíamos comprado cerca de un lago, una zona bonita. Nunca lo visité en 17 años. No sabía yo ni cómo estaba el terreno, no tenía yo las escrituras. Cuando trato de conseguir las escrituras, resulta que ya se había muerto el notario, en fin, todo un caos. Miren, como eso estaba en una zona vacacional, con decirles que no tenía yo el dinero bien para pagar el camión para ir a tramitar las escrituras. Esa era mi situación económica en ese momento. Para no perderme mucho en detalles, termino vendiendo el terreno a la primera persona a la que llamé exactamente en la cantidad que yo había anotado en la papeleta. ¡Wow! Entonces, eso fue como oxígeno, pero eso, yo me di cuenta de algo, dije, aquí, pensé nada más en lo material, dije, no, aquí algo está pasando, no lo entiendo muy bien, pero de que mi vida puede mejorar, puede mejorar. Entonces, el gancho para mí fue la parte económica. Después viene un seminario de los que damos en esta organización, le llamamos SAEL, y en ese seminario la persona que empieza a exponer nos dice, oigan, bueno, veo que se tratan con mucho agrado, se dan su abrazo, no importa que estén panzones, bigotones, calvos, pero todos se saludan con mucho gusto. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿y cómo se despidieron de su esposa? ¿Con el mismo gusto? Híjole, a mí eso me golpeó tremendamente.
¿sí? Si con el mismo gusto la ven, ¿y a ustedes cómo los ven cuando llegan a casa? ¿Con ese gusto los abrazan? Esa pregunta a mí me quebró. Fue como si de repente la información que yo había venido recibiendo a lo largo de 6 meses más o menos en la fraternidad, de repente hizo clic, todo se acomodó y me di cuenta del tipo de vida que yo llevaba, que todo era falso, que mi familia pues nada más estábamos juntos porque compartíamos un techo, que yo estaba quebrado económicamente, pero lo que más me impactó fue la situación familiar. Esa noche llego yo a la casa y reúno a mi familia, a mi esposa, a mis 2 hijas y les pedí perdón. Perdón. Les pedí perdón por el tipo de vida a la que había estado sujetos y sujetas, ¿sí? Y mis hijas se me quedaron viendo como algo raro, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Desde luego me doy cuenta que no me creyeron. Mi esposa sí me creyó y se sorprendió de lo que estaba pasando. Inician cambios entonces. Inician cambios en mi persona. Empiezo a actuar diferente. Empiezo a poner las prioridades en orden. Me doy cuenta que de lo más invaluable que yo tenía era mi familia. ¿Sí? Cambia mi actitud hacia mis hijas, mi trato con ellas. También una de las personas con las que nos daba capacitación en la fraternidad, miren, este es un lugar, entre paréntesis, donde hay grandes maestros, ¿sí? Pero de una forma tan sencilla. Él lo que nos decía era que el primer capítulo era nuestra familia y que debíamos dedicarle tiempo a la familia. Como yo todavía no entendía muy bien las cosas, empecé a reunirme con la familia todos los domingos en la noche para empezar a platicar y de alguna forma empezar a transmitirle todo lo que aprendemos aquí en la fraternidad en relación y es que además yo era anti-Dios, ¿eh? O sea, a mí no me dijeran de cosas de Dios o de la iglesia porque yo lo rechazaba automáticamente, ¿no? Entonces yo había criado a mis hijas con ese tipo de ideas. Entonces, empezar a hablarles de una forma laica era donde yo me sentía más cómodo. Y empezamos a la información que recibía yo en la fraternidad a llamarles principios y valores. Y entonces, los domingos en la noche era el momento de empezar a platicar con eso a mis hijas, de eso con mis hijas. Y empieza a haber una transformación tremenda en la familia. Los problemas que yo tenía de impuestos, las deudas poco a poco se van pagando. Bien, yo debía en impuestos de la empresa, finalmente la empresa quebró. Yo debía en impuestos, yo creo que el equivalente a la compra de un coche nuevo. Y una vez aplicando las técnicas que aquí aprendemos, que es la oración, recibo la guía de Dios de poner todo en orden. Me presento ante Hacienda aprovechando una promoción. Hacienda es el recaudador de impuestos, aprovechando una promoción. Yo sabía lo que debía. Me dicen, señor, aquí no hay nada, no debe usted nada. Yo, no, o sea, así que busque bien, a ver, deme su otro registro de contribuyente. En el de su empresa no aparece nada, en el suyo no aparece nada. Se borraron los registros de mi deuda. Cómo después llegó un fraterno y dice, es que eso no es posible, eso no pasa, eso no es posible, no se pueden borrar. Pues sí sé que no es posible, pero se borró todo registro de mi deuda, que era una losa que yo venía cargando. Pasan otras cosas, yo empecé a recibir de Dios el hecho de que me tenía ya que separar de mi socio, porque nuestros valores se volvieron totalmente incompatibles. Yo era una persona que si bien no incurrí en ilegalidades, sí hice muchas cosas no correctas. Caminaba como empresario en una línea muy delgada entre lo ilegal y lo incorrecto. Y entonces, pues ya no podía yo seguir con ese socio. Sin embargo, yo todavía tenía mi ego, mi empresa quebrada, pero yo seguía diciendo, no, le he dedicado 15 años a esta empresa, mi empresa de tecnología, hasta que un día, un viernes, voy al banco, voy a sacar un cheque y me dicen que no hay fondo. ¿Cómo es? ¿Qué ha pasado? Mi socio retiró todo el dinero. Me quejo con el banco y me dicen, señores, que su cuenta, cualquiera de las dos firmas es buena, no hay nada que hacer.
Me quedo con menos de 500 pesos en la bolsa. Me acuerdo después de 15 años de trabajo y una deuda enorme. Fue la que después se borró con el gobierno, ¿no? Y era 2 días antes del cumpleaños de mi hija ya mayor de edad, y fue una fiesta muy austera, pero una de las fiestas que más he disfrutado.